Hola amistades, buenos días. Hoy estoy bastante descansada y quiero seguirles mostrando la belleza de paisaje de mi pueblito aquí en Oaxaca. Voy a grabarles lo más que pueda y les voy a mostrar hoy un poco de mi día, lo más relevante. Lo primero fue ir a comprar carne y también ir a la tienda porque mi abuela le gusta demasiado la carne roja. Hoy tocaba que llegaran vendedores. Esa es la tienda comunitaria a la que compramos. La diferencia a otras tiendas es que esta suele vender los productos un poco más económicos. Entonces eso nos ayuda mucho a mantener nuestro dinero. Entonces no pudimos entrar, ya no les pude grabar, pero sí grabé aquí cómo estaban vendiendo la carne. Yo sinceramente no soy muy fan de la carne roja. Suelo comer pollito, huevito y ya. Pero de ahí en fuera no me encantan las otras carnes de animales. Pero como les digo, a mi abuelita le encanta, entonces compramos. Y además no siempre vienen, hay que ir hasta el pueblo lejanote, mientras esperaba a comprar eso, bueno, a que mi mami lo comprara. Yo estaba aquí esperando enfrente de una primaria, que por cierto, en esta primaria estudió mi mami. ¡Qué emoción! Ver la escuela donde tus papis estudiaron. Es lindo, estuvo ahí un tiempecito. También compramos totopos. Hay totopos de maíz nuevo, hay totopos de maíz y también venden honguitos que son muy diferentes a los de la Ciudad de México. Allá son champiñones en la Ciudad de México, unos grisecitos chiquitillos, y pues aquí se ven diferentes, pero según yo saben casi idéntico. Igual se tienen que limpiar, se tienen que lavar para que no guarde pues el polvillo ahí. Compramos dos bandejaditas. Y compramos también panchapa. Yo amo con locura y pasión el panchapa. Ese y el pan bollo, que les voy a dejar una imagen por aquí. Esos dos panes me encantan, ¿no? Me encantan. Y más que estaba calientito. No sé si se puede ver en la bolsa que estaba calientito. Ya íbamos camino a casa, caminando. Les quiero enseñar que tenemos demasiados mangos tirados. Literalmente vas caminando y puedes pisar uno. Vean, aquí ya tengo mi honguito, mi panchapa y unos chilitos que me encontré. Esta es la cocina. Entró un hermoso rayo de luz. Estamos haciendo la comida para el desayuno. Para desayunar, quiero enseñarles cómo se ve un poco del exterior. Ahí es donde colocamos la hamaca. Fue donde me vieron durmiendo y meciéndome. Pero obviamente la recogemos cuando nos despertamos para que no estorbe. Ahí está el paisaje que les enseñé en la mañana. Ahí está mi cobija. Ese es el baño. No sé por qué tiene la puerta abierta, pero es el baño. Esa parte que ven ahí es donde lavamos los trastes, donde hay mis plantas de abuelita y donde comemos, porque adentro de la cocina hace mucho calor. Mamá hizo unos tamales riquísimos de cebollín que me encanta. No sé cómo grabarlo para que se vea estéril, pero se ve lindo. Y otra cosa que se ve linda son estos plátanos, amistades. Están muy lindos, pero hay unos plátanos babies que ahorita se los voy a enseñar. No son como tal plátanos babies, se trata como de la... no sé cómo decirle, penca. Bueno, sí, es donde los platanitos bebés que todavía no son platanotes. Vean, ese es un platanito bebé. Es etapa más bebé y nacen de aquí. Aquí hay un montón de platanitos. Vean qué adorables se ven. Y si se dan cuenta, este ya es un platanito más crecidito. No son de los plátanos chiquitos. Este va a crecer hasta hacerse un plátano como este.
Pero si observamos muy bien, en las puntas tienen como una colita negra, que es lo mismo que tenemos aquí abajo. Esa colita negra es eso. Lamentablemente no todos se logran. Estos ya están pasaditos. ¿Se acuerdan cuando les dije, tenemos mangos? Pero no les grabé, solamente les grabé el caminito y ahí se vieron como unos 2, 3 manguitos. Y pues la verdad sentí que tenía que enseñarles nuestro árbol de mango. Vean cuántos mangos hay ahí. Algunos todavía no están, pero cuando estén van a caer y caen en una cantidad inmensa que incluso a veces se desperdician y los pajaritos suelen picarlo. ¡Ah! Esta es una vaina. Vean, ya sé que le dicen de otro nombre, pero nosotros le decimos vaina. Y esta vez tengo la oportunidad de enseñarles cómo se ve la superficie de arriba. Esta es la parte que me encanta tanto, la parte como que se siente como algodón de azúcar, como jugosita. A pesar de que se ve seca en teoría, está muy jugosita. Me encanta. Un minuto de apreciación a estas hormigas tan lindas que van caminando en fila, todas organizaditas. También quiero mostrarles esta planta. No sé si se llama mimosa o... Ay, no puede ser, hoy no tengo buena memoria. Hay otro nombre. Ay, no, se me olvidó. Pero... ¿es mimosa o penosa? No me acuerdo. Hubo una segunda vez que decidimos ir a un restaurante al cual me gustó demasiado la comida que dieron, porque yo amo el mole, me encanta el mole. Puedo comerlo en tamal, así solito, en moladas. Había un Michi. ¿No es adorable el Michi? No sé de quién sea, pero si no hubiera tenido dueño, pues aplico la de Michi que veo, Michi que rateo. Pero no, en este caso no se puede. Este ya es un segundo día donde toda la felicidad de haber ido a comer se tenía que desquitar en trabajo, en mucho trabajo. En realidad no, en realidad solamente es sacar agua del pozo, lo cual consiste en lanzar una cubeta, dejar correr la cuerda, esperar a que llene, menearle un poco a la cuerda porque a veces no se llega a llenar completamente. A veces el pozo no tiene mucha agua, entonces uno necesita darle ese pequeño empujoncito para que sirva. A ver este. Tiene aquí uno, pero... Ay, no, es que vi en la tele, en YouTube, que no se le puede quitar la parte que no sirve. Porque según... Bueno, no según... toda la fruta se infecta. O sea, con una parte que ya esté infectada, con eso es suficiente para que se infecte toda la fruta. Entonces, ay, lo que voy a hacer es darle golpecitos. No, es... Bueno, sí, ya está. Solo que cuidado con esto. A ver... Mira, vamos a agarrar este también. No, este no. No, tampoco. Yo creo que ya con esos 3 son suficientes. Amistades. Recuerden que la higiene ante todo. Aunque esos mangos hayan salido de la mismísima naturaleza, hay que lavarlos con agua y jabón, que fue lo que yo estaba haciendo. Lavarlos con agua, con jabón. Ay, miren, se atravesó una gallina ahí. Y los estaba enjuagando, porque después me los iba a comer a modo de snack, a modo de colación, por así decirlo. Y pues ya, aquí lo estaba partiendo con la mayor de mis fuerzas porque estoy demasiado débil. Mi cara está así de... Y ya después empecé
a comer el mango. Nada del otro mundo. Pero quiero aprovechar este espacio para que me comenten cuál es su fruta favorita. Yo amo el mango y la uva verde. Son las dos cosas que más me gustan. Aquí, después de comer, tocaba hacer deberes. Por ejemplo, lavar esa mesa. Estaba lavando. Puse el celular en la cocina para que se intentara ver medio aesthetic, pero se ve muy chistoso porque pues no hay mucha luz en los extremos. Y no, ninguna gallina resulta mojada. Ahora voy a enjuagarlo. Intenté hacerlo lo más lindo para que se viera como elaborado. Ya de ahí acomodé la mesa. Hice que se pusiera en su lugar. Ya saben, amistades, lo típico que se hace, barrer. Igual aquí, barrí suavecito para que las gotas no salpicaran mi celular, porque soy una persona muy descuidada y mi celular ya tiene demasiadas fracturas, entonces no quería que se le metiera el agua. No sé qué decir en este espacio. Cuéntenme un chisme o algo. Se ve muy oscuro, pero realmente era temprano. Es que la calidad de mi cámara no ayuda mucho. Pero estaba arañando. Sí se le dice así, ¿no? Yo le digo arañando cuando recoges la basura de afuera con la araña. Arañar. Y a la vez estaba recogiendo manguitos que estaban todavía buenos. Porque como les digo, ya se caen los mangos y hay muchos que están buenos. Pero igualmente hay muchos que ya están podridos. Y como les dije anteriormente, los podridos, aunque sea una parte del manguito, no lo podemos comer. No es tan fácil como decir, pues le mocho ese pedazo que no sirve y órale, para adentro, para el estómago. No, porque ya todo el manguito está infectado. Después acompañé a mamá a moler el maíz. Ella llevó la cubeta para que yo pudiera grabar. Lo siento. Entramos y hay un Michi. ¿Ya vieron al Michi? Obviamente de los Michis, amigos. Si ustedes van a mi Instagram podrán ver que yo amo los Michis. Siempre si encuentro un Michi en la calle le tomo foto. Pero vamos a empezar con este proceso. No tenemos una máquina para moler nosotros, así que vamos con quien se tenga su molino. Y el proceso es simple, pues echamos el maíz, echamos agua y lo vamos empujando poco a poquito. Mata mami, mata mami, mata mami, mata taxi, mata taxi. Lo siento mucho, amistades, pero me evoca mucho a eso. Vamos a seguir teniendo muchas más aventuras, entonces te veo muy prontito. Te dejo mis redes sociales para que vayamos a chismear juntos y te mando un besito. Nos vemos. Bye.